Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Recordarlo ya no con lo que digan los políticos, sus partidarios y sus adversarios, sino queremos recordarlo con alguien que ha tenido una relación muy estrecha, la que tiene un hermano. Estamos con su hermano mayor. Muchas gracias por estar acá, Antenor. Gracias, Fernando. Querido Antenor, ya te expresé hace unos minutos mis condolencias. ¿Nos podrías contar, para los amigos y quienes quieran acercarse a despedirlos, si han previsto algún velorio abierto al público o la familia va a hacer algo en privado? Gracias, Fernando, por tus palabras iniciales. Comentarte que el velorio va a ser mañana en María Reina, en privado, y el domingo tengo entendido que va a haber una ceremonia en el Congreso, ya abierta al público, ¿no? Pero el velorio es privado, con la familia, con los amigos cercanos, ¿no? Hablemos de Nano. Él era mucho más que un político. En realidad entró a la política porque creía en esto que para él era una ideología, el emprendedurismo, ¿no? ¿Recuerdas desde que le entró el bichito del emprendedurismo? Sí, es curioso, porque Nano fue un hombre de izquierda desde sus inicios, ¿no? En la Católica fue dirigente, en la FEPUC, estuvo en el PCR, militó mucho tiempo. Es el Partido Socialista Revolucionario. Sí, hizo mucha amistad con Enrique Bernales, con Leonidas Rodríguez Figueroa, con Fernando Sánchez Albavera. Nano era cuadro político. Nano ha estado un par de veces en Rusia, una en Cuba, meses en Cuba, de los años 80. ¿no? Sí, pues ahora Luis Galarreta dice que los fujimoristas le decían Nanov porque lo asociaban con Rusia y era una manera de recordar su pasado de izquierda. Sí, sí. Y Nano fue un hombre, digamos, socialista, y hasta que se encontró con el emprendimiento, ¿no? Nano hace una tesis, una maestría en ESAN, y su tema de tesis es Gamarra, ¿no? Todo ese mundo de emprendedores, ese mundo individual, ¿no? A diferencia del mundo colectivo, que es donde que él venía, ¿no? Él era socialista, el socialista es más colectivo, el emprendedor es mucho más individualista. Claro, entonces y ese tránsito de lo sí, colectivo, lo comunista, pero digamos lo socialista. Claro, lo estás contando muy bien. Sí. Y esa es la razón. O sea, me imagino que cuando él se da cuenta que era su mundo, el motivar, formar emprendedores, se da cuenta que estaba, pues, iba contra natura digamos, en el tema de. Claro, pero es interesante, ¿no? Y le ha pasado a otros, sí. Porque es ese izquierdista que se encuentra con el mundo de la pequeña empresa y de la informalidad. El socialismo no tiene respuesta para esto, tengo que buscarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí esa es la historia de Nano con los emprendedores. Le ponía mucha pasión, claro. Viajaba, capacitaba, comunicaba bien. Y entronca con lecturas. Alguna vez lo visité para un perfil que le hice para El Comercio, y encontré un atril con un libro de Peter Drucker que tenía una reflexión por día. Sí. Entonces iba moviendo la página de acuerdo al día. Sí, y era un lector empedernido, ¿no? Y un estudioso. Nano estaba haciendo una maestría en filosofía, ¿no? En una universidad de Guatemala. Hablamos de Ayn Rand, que es un hito del individualismo gringo del siglo pasado, ¿no? Sí, sí. Es una de sus autoras de cabecera. Sí, sí. Impensable para un izquierdista, leer a Ayn Rand, pero él sí. Ese era el flaco, ecléctico. Ahora, ustedes, los 6 hermanos, de los que ahora son 4, quedan 4 hombres, han tenido un padre muy inquieto, un médico, uno de los fundadores de la Universidad Cayetano Heredia, científico, fue director del CONCITEC, ¿no? Y fue congresista de la República, también por UPP. Entonces, digamos que en la casa había un pensamiento más hacia la izquierda, pero me imagino que había
más que una guía, una libertad de la que ustedes hicieron buen provecho. Sí, de hecho. De hecho, no solamente en mi núcleo familiar, ¿no?, de los Guerra García Campos, sino como familia Guerra García, ¿no? O sea, mi tío Pancho había sido senador de izquierda socialista, ¿no?, muy amigo de Barrantes. Mi tío Nano, más bien más anarquista, mi tío Antenor, más conservador. Entonces, ya tenía un tío Nano, entonces el... Sí, los nombres se repiten. Ah, ¿no? el Como apodo los lo Aurelianos y las Arcadios. Y es la política ha estado siempre en la casa desde mi época de mi abuelo. En los últimos años de política cuando se encontraban, porque imagino Sí. que no todos simpatizaban necesariamente con la evolución de Nano y con sus candidaturas presidenciales. Claro, la discusión política siempre ha estado presente, ¿no? Política y fútbol. Y no le evitaban, familia. no eran de los que decían, no, No, vamos a no, hacer para política. nada. ¿no? O sea, y en chat de los Guerra García, el chat era política y alturada, ¿no? Siempre sin además, el tacle, ¿no? Nano no le escapaba pues a la discusión nunca, Le ni encantaba. con ustedes. No, le encantaba debatir. Al contrario, los provocaba, me Los imagino. provocaba, era Contreras, ¿no? Si todos éramos hinchas de la UNA, no era Defensor Lima, ¿no? Eso es verdad, porque sí. tú eres, hay que contarlo, y lo saben muchos televidentes, los futboleros, tú eres un tan apasionado, es más que apasionado al fútbol porque has hecho pues unos libros de mesa, un seleccionario, ¿no? Sí. Con un diccionario de todos los jugadores de las Que jugaban por la selección peruana. que han jugado por la selección peruana. Uno sobre la Copa América, La Copa Perú, el fútbol macho. ¿Y Nano era futbolero? No como tú. No. Nano, Pero- de los 6 hermanos, el único que no era futbolero. Y decía que era hincha de Defensor Lima de puro Contreras, ¿no? Ya, solo para Pero fastidiar. en los años O 70... de verdad pues, se hizo no, era... hincha Acuérdate que por Defensor consecuencia. Lima era de Lucho Banquero, que debe haber sido de los primeros emprendedores, ¿no? Un emprendedor que se volvió un industrial pesquero, ¿no? Encontró un pretexto para ser Encontró un hincha de- pretexto. Pero el Nano era defensor, y era Contreras, ¿no? Sí, íbamos por un lado, Nano iba por la otra. Pero muy simpático, muy humano, muy culto, muy generoso, sumamente generoso, mi hermano. Con la familia, con los amigos, atento, de gran conversación. Un hermano, más que un hermano para mí, muy querido. Lo voy a sentir toda la vida. Y tenían algunos rituales, digo, de encontrarse para algunas circunstancias, Sí, mira, desde chicos, nosotros 6 hermanos varones, mi padre médico, ¿no? Y desde chicos teníamos un día para ir a la librería Lourdes, que quedaba por la casa, que era la única librería que traía el Gráfico, Gol, Stein, que le gustaba a mi padre. ¿En qué barrio vivían En ustedes? Jesús María, en San Felipe, en la residencia de San Felipe. Y cada uno, nosotros los 6, llegábamos con mi padre y cada uno se iba a agarrar su revista. Yo me agarraba el Gráfico de Argentina, Martín Goles, Nano el Correo Lunesco, Pancho Anteojito, el otro Biliquen, el otro Mampato, que era una... ¿no? Y mi padre su revista Time, ¿no? Para estar informado de lo que pasaba en la política gringa. Entonces todas esas cosas nos marcaban, ¿no? Escuchábamos música clásica con mi padre, viajábamos con él muchísimo por todo el Perú, en el viejo Taunus. Y eso lo hemos repetido nosotros, lo ha repetido Nano con sus hijos, yo con mis hijos, tengo 6 hijos, imagínate. Esos viajes largos por todo el Perú los hemos, donde con mi padre nos explicaba mientras transcurría el camino, ¿no? Este es el río tal, por ahí transcurre, este es el cerro, esta es la provincia, la historia, todo eso nos fue metiendo de chico. Vamos a ver algunas imágenes. Ahí hay un audio en que Nano te está presentando por uno de tus libros, Sí. ¿no? Sí, es para mi libro El Fútbol Macho. El fútbol macho es De la Copa Perú. uno de el de la, Sí, el de la, el de la historia de la Copa Perú. Perú. Sí. Y ahí está el flaco ayudándome para mover mi libro, ¿no? La parte de difusión. Claro, ahí tú eras un emprendedor y Nano, Sí. emprendedurista, te estaba sí. apoyando para vender tu libro. Sí. A ver, y cuando se engancha con el emprendedurismo, recuerdo que hay una palabra que repetía mucho. Incluso la utilizó para una serie de columnas en El Peruano, porque él trabajó en El Peruano, Sí. ¿no? Que era el carajo, los perfiles del carajo. Sí. Y después su libro se llamó Los secretos del carajo. Sí. Y hay una más, creo que tiene 3 libros con el carajo, ¿no? Le encantaba la... Sí, una Creo manera que- creo de que- marcar Sí. que esta es mi ideología, que esto es lo mío. Sí.
Un carajo bien puesto, ¿no? Sí. Un carajo. ¿No fue un poco predicador? Yo alguna vez le dije, estás predicando. Porque para él era una de las filosofías, una de las ideologías del siglo XXI proyectada a este milenio era el emprendedurismo, ¿no? Sí, mira, es muy probable. Nano de chico, nosotros somos recoletanos, y Nano formaba parte de la comunidad Héctor de Cárdenas, que era una comunidad de los Sagrados Corazones, de avanzada, ¿no? Religiosa. Nano era muy creyente, ¿no? Y Nano los sábados iba y con otros amigos, Adrián Revilla, Eduardo Serpa, Ernesto Melgar, hacía esta evangelización, ¿no? Con gente, educaban a gente de barrios humildes, ¿no? Porque eran chicos recoletanos, de clase media, media alta, ¿no? Y se iban a barrios populares, llevando la palabra de Dios, pero llevando una palabra bonita, transmitiendo un mensaje no cucufato, ¿no? Sino de avanzada, de muy avanzada, de muy Gustavo Gutiérrez, ¿no? También Sí, tenía su lado sí, religioso, Nano, sí, liberación. muy creyente, sí. Eso no venía de familia, era Sí, algo que adoptó él. No, mi tío Pancho, que fue senador, era muy amigo de compadre de Gustavo Gutiérrez, el padre de Gustavo, mi primo Gustavo Guerra García, lleva el nombre por Gustavo Gutiérrez. Ya. Y mi tío Pancho era social cristiano, demócrata cristiano, estudió en Lovaina con toda esa corriente, ¿no? De social cristiana, ¿no? Con Henry Pease, con Alfredo Filomeno. Tenemos Sí. otras fotos. Ahí estás tú presentando uno de tus libros, En ¿no? mi último libro, Temporadas Internacionales de Fútbol, ahí está flaco. Y ahí Ahorita, en estás enero. con Nano, y los otros también son tus hermanos. Mi primo Héctor Guerra García, que trabajó mucho tiempo en RPP, fue gerente, y mi primo Virgilio, el de la derecha, Virgilio Rodríguez Nache Guerra García. Somos un familión. Como A ver, ¿tenemos otra foto? Esos sí son los hermanos. Ahí estoy yo al comienzo, está Nano, está Pancho y está Paulo. Hay 4 de 6, ¿no? Sí, es una foto noventera, ¿no? Más o menos por la tenida y por la juventud. Esto es de hace 20, 30 años. Sí, debe ser el 92, 93. Debe ser un Nano recién casado. Nano se casa en el 92 con Mila, que es su compañera de toda la vida, ¿no? Hasta ahora. Pancho, sí, bueno. Perdón, sí. Pancho, que es pintor, y Paulo, que es abogado. Es pintor, Pancho. Pancho es pintor de la Católica, pintor urbano. Pues tienen aficiones muy, muy diversas. Sí. Lo interesante de la presencia de Nano en la política es como veíamos que llega por esto del emprendedurismo, y yo percibí, porque primero fue candidato de Solidaridad Nacional, ¿no? Sí, sí. Que lo retiraron poco antes para que no pierda la inscripción el partido. Y recuerdo que hablé con él entonces, y después, antes y después de postular al Congreso, y yo sentía que él quería llevar el emprendedurismo a esos partidos. Pero ya con Fuerza Popular, con el Fujimorismo, encontró algo más organizado, claro, y ahí ha acoplado sus inquietudes a un partido. Sí. Que era Nano, más grande de lo que él pensaba. Claro, Nano es convocado tengo entendido, por Keiko y por la dirigencia de Fuerza Popular para capacitar en la Escuelita Naranja. Estamos hablando del 2021, 2020-2021. 2020-2021, claro. Y hace capacitaciones a través del Zoom, ¿no? Porque eran épocas de pandemia todavía, y lo hace muy bien y convoca, y Keiko se da cuenta que tiene mucha facilidad de palabras, es buen comunicador, que la gente se interesaba, ¿no? Y por ahí viene el enamoramiento de Keiko hacia Nano para meterse al partido, ¿no? Y le ofrecen la jefatura del plan de gobierno, el número 1 en la lista, y él conversó con nosotros. Nosotros ya éramos 5 hermanos, había fallecido Martín, y yo como hermano mayor tomé la palabra, porque él nos dijo, me han ofrecido esto, ¿qué hago? Y yo siempre he discrepado con el fujimorismo, pero le dije, Nano, creo que es tu oportunidad de hacer política grande, estás en un partido grande, eres emprendedor, eres individualista, y estás ahí. O sea, en la izquierda te veían mal porque te veían como derechista, y acá te van a acoger más porque son emprendedores, son gente más liberal, gente más de derecha, digamos, ¿no? Y esa fue la historia del flaco. Que haga lo que le salga del carajo, algo así. Algo del carajo.
Bueno, muchas gracias, Antenor, por acompañarnos y te reitero mis condolencias. Gracias, Fernando. Gracias por recordar